Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hoy traemos una noticia que ha dejado a todos con la boca abierta. Durante el último concierto de Oscar Denis, un nombre inesperado resonó entre el público, Aslender. Y lo que pasó después fue simplemente increíble. Todo comenzó en una noche cálida en Estambul, con el estadio completamente lleno. Oscar Denis, vestido de negro elegante, estaba en el escenario interpretando una de sus canciones más emotivas, cuando de repente, entre las luces del escenario y el murmullo del público, alguien gritó el nombre de Aslender. El ambiente cambió de inmediato. Algunos fans comenzaron a aplaudir, otros a silbar, y las redes sociales estallaron en segundos. Dijo Aslender, escribió un fan emocionado en Twitter, mientras otro comentaba, esto no puede ser coincidencia. Oscar, visiblemente sorprendido, hizo una pausa. Miró al público, sonrió ligeramente y dijo con tono juguetón, parece que alguien tiene buena memoria. La multitud explotó en gritos y aplausos. Algunos aseguraron que su sonrisa escondía nostalgia, otros decían que fue pura estrategia para encender rumores. Pero lo cierto es que el momento se volvió viral. Horas después, los medios comenzaron a especular. ¿Fue una casualidad o un mensaje oculto? ¿Existe aún una chispa entre Oscar Denis y Aslender? Recordemos que hace unos meses circularon rumores de que ambos habían coincidido en un evento privado en Bodrum, y aunque ninguno lo confirmó, las miradas y sonrisas de aquella noche dejaron mucho que decir. Una fuente cercana al equipo de Oscar declaró, no puedo dar muchos detalles, pero sí, Oscar y Asl se han visto recientemente. Hay una conexión, eso es evidente. Mientras tanto, el entorno de Asl respondió con cautela, ella está enfocada en sus nuevos proyectos, no quiere hablar de su vida personal. Pero su silencio, como siempre, dice mucho más que las palabras. Durante la parte final del concierto, Oscar tomó el micrófono y dijo algo que dejó a todos sin aliento, algunas canciones son imposibles de olvidar, igual que algunas personas. La audiencia se volvió loca, gritando el nombre de Asl una y otra vez. En las primeras filas, varios fans lloraban de emoción, convencidos de que el cantante se refería directamente a ella. Y es que, para muchos, el amor entre ambos fue tan real como fugaz. En las redes, el hashtag #OscarAsli se convirtió en tendencia en menos de una hora. Algunos usuarios compartieron antiguos videos donde se veía la química entre ellos en galas y programas de televisión. Otros, más escépticos, decían que todo era una estrategia publicitaria. Pero cuando una revista digital publicó una foto reciente donde Asl aparecía con un ramo de rosas rojas idénticas a las que Oscar lanzó al final del show, la teoría del reencuentro cobró fuerza. Los comentarios no se hicieron esperar. En programas de televisión y podcast de farándula, los panelistas debatían acaloradamente. Algunos aseguraban que Oscar estaba enviando un mensaje directo a su antiguo amor, mientras otros opinaban que se trataba de pura coincidencia. Una manera inteligente de generar conversación antes del lanzamiento de su nuevo sencillo. Sin embargo, quienes han seguido su historia saben que entre Oscar y Asl siempre hubo algo más que química artística, había una complicidad que traspasaba las cámaras. Una periodista del programa Magazine GCC afirmó haber visto a ambos en un restaurante discreto del barrio de Bebek unas semanas atrás. Según su testimonio, compartían una cena tranquila, riendo y hablando como si el tiempo no hubiera pasado. No parecían dos ex que se evitan, dijo, sino dos personas que se entienden sin necesidad de palabras. Esa noche, las fotos fueron tomadas desde lejos, borrosas, pero bastaron para encender nuevamente la llama de la especulación. Mientras tanto, los fans analizaban cada detalle. En TikTok, cientos de videos comparaban gestos, miradas y frases de antiguas entrevistas, buscando pistas ocultas. Una usuaria escribió, miren cómo se le iluminan los ojos cuando la mencionan. Eso no se puede fingir.
Otros notaron que el fondo musical del concierto incluía una melodía similar a una canción que ambos habían interpretado juntos años atrás, una balada que hablaba de segundas oportunidades. El equipo de prensa de Oscar intentó calmar el torbellino mediático con un comunicado breve: el señor Denis agradece el cariño del público y pide respeto a su vida privada. Pero lejos de apagar la curiosidad, esas palabras solo avivaron la intriga. ¿Por qué tanto misterio si no había nada que ocultar? Días después, Aslemberg publicó en su cuenta de Instagram una foto en blanco y negro acompañada por la frase: algunas melodías regresan cuando menos lo esperas. En cuestión de minutos, los comentarios se llenaron de corazones, rosas y etiquetas que hacían alusión directa a Özkan. La actriz no respondió a ninguno, pero tampoco los borró. Y para muchos, ese silencio fue una confirmación silenciosa. Los periodistas comenzaron entonces a reconstruir la cronología de los hechos. Algunos recordaron que, durante el rodaje de su telenovela más famosa, Asl mencionó en una entrevista que ciertos amores dejan huellas imposibles de borrar. Otros rescataron fragmentos de antiguas canciones de Özkan, donde parecía hablar de una pérdida que lo había marcado profundamente. En cada verso, en cada nota, el eco de un amor inconcluso parecía resonar con más fuerza que nunca. El rumor creció tanto que incluso marcas de moda y revistas aprovecharon la tendencia. Una conocida firma turca lanzó una campaña titulada Algunas historias nunca terminan, con un modelo que llevaba una rosa roja idéntica a la del concierto. Las redes se inundaron de mensajes nostálgicos, memes románticos y teorías de reencuentros secretos. Y aunque ninguno de los dos protagonistas confirmó nada, el público ya había decidido su versión de la historia. Özkan y Asl, después de años de distancia, seguían conectados por un lazo invisible, más fuerte que el tiempo y la fama. Una semana más tarde, un nuevo video comenzó a circular en Twitter. En él, se veía a Özkan caminando por las calles de Nianta, con gafas oscuras y una bufanda gris. A su lado, una figura femenina con gorro y abrigo largo. Aunque el rostro no era claramente visible, los fans afirmaron que se trataba de Asl. Las coincidencias eran demasiadas: la altura, el andar, incluso el bolso que llevaba. No hay duda, es ella, escribieron los seguidores más atentos. Esa noche, el hashtag #VuelvenOzkanYasl alcanzó el primer puesto en tendencias globales. Los medios internacionales se sumaron al fenómeno, traduciendo titulares como el reencuentro más esperado del año y una historia de amor que desafía al olvido. Fuera cierto o no, una cosa quedó clara: el público necesitaba creer en esa historia. En tiempos de desamor y distancia, ver a dos almas reencontrarse, aunque fuera solo en rumores, daba esperanza. Y quizá, como dijo Özkan aquella noche en el escenario, algunas canciones y algunas personas realmente son imposibles de olvidar. Y hasta aquí el video de hoy, queridos amigos. Si les gustó esta noticia y quieren saber más sobre esta posible reconciliación entre Özkan Deniz y Aslemberg, no olviden suscribirse a nuestro canal, dejar su like y comentar qué opinan ustedes. Nos vemos en el próximo video con más noticias del corazón.